Todos los trabajos que llevamos a cabo en ASTI tienen como objetivo mejorar el conocimiento científico para asesorar científicamente sobre el uso de los recursos, sobre su gestión, tanto de los recursos vivos, naturales, como de los recursos no vivos y de todos los usos del mar. Por ejemplo, en el caso de la gestión pesquera, se hace el seguimiento de las pesquerías que llevan a cabo las flotas vascas, coge los datos pertinentes, tanto de desembarcos como datos biológicos, etc., y los pone en común con el resto de institutos y de países que llevan a cabo estos estudios y que explotan estos recursos en el seno del Consejo Internacional para la Exploración del Mar, que tiene su sede en Copenhague, y luego participamos como asesores de la Administración en los debates que hay sobre los TACs, las capturas máximas permitidas, y la gestión en general de estos stocks. No solo en recursos pesqueros, también en la gestión ambiental del medio marino, cómo se puede minimizar su impacto sobre las especies marinas y la capacidad de las especies de resistir. También las capacidades del mar para producir energía. Nosotros somos capaces de caracterizar las capacidades del mar, tanto por oleaje como por mareas, etcétera, qué energías son capaces de dar y colaborar con otros organismos que están más especializados. Tenemos una plantilla de unas 80 y cerca de 90 personas, de los cuales unos 60 son investigadores y el resto la mayoría, unos 20-25 personas, son de formación profesional. El trabajo que realizamos se divide entre el laboratorio para analizar las muestras que nos llegan, pero también el trabajo de muestreo en el mar, muestreo especializado, desde las profundidades marinas hasta la costa o en alta mar. Movimiento. Dentro del área de gestión de recursos pelágicos, una de las actividades que realizamos es tratar de evaluar las poblaciones de peces de pequeños pelágicos en el mar para su posterior gestión por medio de las administraciones. Entonces, para ello lo que realizamos son campañas en mar en las cuales tratamos de evaluar la biomasa de estos recursos. En especial lo realizamos para la anchoa, para la cual realizamos una campaña anual, se llama Bioman, y cada 3 años realizamos una campaña para la evaluación del verdel y del chicharro. Entonces, en estas campañas lo que hay que tener en cuenta es que el muestreo en el mar, en un medio como el mar, es dificultoso, porque no es como en tierra, en el que tú puedes ver aquello que vas a muestrear. Que normalmente, en nuestro caso, es el Golfo de Vizcaya. Lo que realizamos es una serie de radiales o de transectos perpendiculares a costa, que digamos que va a ser el camino por el cual se va a mover el barco en el que realizamos el estudio, y dentro de esos transectos establecemos una serie de estaciones cada cierto número de millas, y en esas estaciones cogemos las muestras. Las muestras se cogen pues utilizando botellas de agua, y en caso de los huevos siempre con redes de plancton. Son redes de un tamaño de poro pequeño que pueden realizarse en lances verticales o bien en arrastre, y en la que obtenemos las muestras de huevos de anchoa, de verdel o de chicharro. Una vez que obtenemos esas muestras, se suben a bordo y bien en el barco o bien en el laboratorio, con ayuda de lupas, se identifican las especies que hemos capturado y se contabiliza el número de huevos en cada una de las estaciones. De esta manera tenemos una estima, digamos, del número de huevos que globalmente puede existir en ese área de estudio. Bueno, por otra parte, lo que hacemos es muestreo de adultos normalmente en puerto, a partir de las capturas comerciales, un observador que está en el puerto y que toma parte de esas capturas, de esas muestras, y con los adultos lo que establecemos son dos cosas. Por una parte, las hembras, el número de huevos que son capaces de producir cada hembra, y por otra, la proporción de hembras y de machos que hay en la población.
En el caso de las hembras, conociendo el número de huevos que es capaz de producir cada hembra y a partir de los datos también del número de huevos totales que hay en el mar, somos capaces de determinar cuántas hembras han sido necesarias para producir esos huevos que hemos observado en la campaña. De tal manera, una vez establecido el número de hembras totales y sabiendo la proporción de hembras y machos que hay en la población, somos capaces de determinar la población total de anchoa o de otra especie que queramos estudiar. Este dato es el que se utiliza luego para gestionar la población y determinar qué capturas son asumibles para mantener la población dentro de unos límites de seguridad. Aquí en el centro de Pasaia somos un grupo de 12 analistas que venimos todos de formación profesional y que realmente igual la mayor formación la hemos adquirido aquí en el centro. Venimos con una titulación, pero luego aquí es donde realmente nos vamos formando. Obtenemos diferentes tipos de muestras, ¿no? Unas muestras serían, por ejemplo, plancton. En estos últimos años se están desarrollando distintos métodos a través de análisis de imagen para hacer esta identificación y para un poco favorecer o agilizar este trabajo de identificación de especies dentro del plancton. Con los adultos, con los peces, lo que aquí hacemos es analizar o determinar distintos parámetros biológicos. Los peces que recogemos en las campañas oceanográficas o también en puerto y les sacamos el otolito. El otolito es una estructura ósea que tienen los peces en el oído interno, en la cabeza. Entonces, con eso vamos determinando la edad del pez. Es como los árboles, como el crecimiento de los árboles. Es por anillos, entonces cada anillo transparente es un año. Y eso nos lo determina los otolitos que sacamos de la cabeza de los peces. Lo que también se hace son los estudios de fecundidad. Con los ovarios, con las gónadas, lo que hacemos es procesarlas y en este laboratorio pues vemos el estado de puesta de las hembras. Pues, si la hembra es madura para poner, si está en puesta, si ya ha puesto, etcétera, ¿no? Todo enfocado a gestionar el stock de una especie en concreto, ¿no? Saber cuántos peces hay en la mar y cómo va evolucionando ese stock al cabo de los años. También realizamos el muestreo biológico, es decir, obtenemos parámetros biológicos de otras especies como la almeja, el percebe, erizos y anémonas. De cada muestra se cuenta el tamaño y se cuenta el número de individuos por muestra y depende un poco la especie. Pues en el caso de la almeja se mide la almeja y también se le determina la edad con los anillos que están en lo que es la concha. Y en el caso de los erizos lo que hacemos es, aparte de contarlos y pesarlos, pues medir la altura y la anchura del erizo y con la anémona pues simplemente pesarla. En el área de gestión ambiental del medio marino de la Unidad de Investigación Marina de Asti Tecnalia llevamos a cabo proyectos para intentar conseguir
el mejor conocimiento científico y técnico que podamos para una buena gestión, para una gestión sostenible de toda la zona costera y marina. Y esto es de mucho interés para la sociedad en general, pero sobre todo también para los propios gestores del medio marino. Entre los proyectos que llevamos a cabo, o entre las líneas que llevamos a cabo de investigación, están, por ejemplo, aquellos estudios de seguimiento. Estos estudios lo que pretenden es llevar a cabo una evaluación lo más completa posible de cuál es el estado del medio costero, tanto si es el medio marino como los estuarios o las zonas portuarias, que luego contribuyan a proponer medidas para su gestión. Otro tipo de trabajos son aquellos que están encaminados a ver si la calidad del medio es suficientemente buena para permitir algunos usos concretos. Por ejemplo, si hay buena calidad de las aguas en algunas ocasiones, por ejemplo, para la extracción de marisco. Si la calidad del medio es suficientemente buena como para consumirlo. También llevamos a cabo estudios de impacto ambiental. Estos trabajos lo que pretendemos con ellos es ver cuál es el impacto que tiene sobre el medio de diversas actuaciones. Pueden ser obras en la zona costera o por ejemplo, dragados de sedimentos en zonas portuarias o rellenos o, bueno, diversos tipos de actuaciones. Nosotros pretendemos con estos proyectos también ver cuál es su grado de contaminación, evaluar la contaminación, evaluar el impacto que pueden tener estos sedimentos cuando se depositan en otro sitio y proponer también medidas para que esto se haga en las mejores condiciones medioambientales posibles. Tenemos un laboratorio que se llama un laboratorio de ecotoxicología. Lo que estamos haciendo en este laboratorio es utilizar diferentes especies de organismos marinos, ponerles en contacto con los sedimentos que pueden estar más o menos contaminados y ver cuál es su efecto, si los organismos mueren o si les cambia el crecimiento, porque de esta manera podemos ver cuál es el efecto que tienen estos sedimentos directamente en las especies, directamente en los organismos que viven en el medio marino. Yo pertenezco al departamento de la Unidad de Investigación Marina de ASTI, de la Fundación ASTI, y concretamente trabajo en el área de gestión de medio ambiente marino. Entonces, el muestreo que vamos a hacer aquí está encuadrado dentro de un proyecto de evaluación y gestión de recursos marisqueros del País Vasco. Entonces, se estudian tres estuarios principalmente, el de Mundaka, Txingudi y Plencia, y hoy aquí en el de Mundaka pues vamos a hacer una campaña de muestreo que hacemos todos los años en verano y en invierno. El muestreo consiste en un área de 40 por 40 centímetros, en un cuadradillo blanco que luego veréis. Se recoge todo el sedimento y se tamiza a través de un tamiz de 1 milímetro de luz de malla, que es suficiente para retener todos los individuos de almeja y berberecho. Entonces, luego esos individuos se conservan mediante congelación y cuando toque, pues en laboratorio lo que se hace es pesar y medir cada individuo. Se calcula la talla y el peso en peso seco. Y luego con eso pues se calcula para cada una de las zonas, como conocemos el área, la superficie que supone cada una de las zonas, en función de lo que hayamos encontrado en esa muestra pequeña, se extrapola a lo que es todo el área de la superficie de presencia de la especie, ¿no? Y entonces se puede calcular stock y biomasa. Al medir la talla, pues lo que hacemos es calcular una distribución de tallas y ver cómo está equilibrada esa distribución de tallas. Si hay mayor proporción de adultos o de juveniles o es una situación más o menos normal, ¿no? Entonces toda esa información pues, te ayuda pues, bueno, a evaluar un poco cómo está el recurso. Dentro del área de investigación marina, del Departamento de Investigación Marina, nosotros nos dedicamos a la toma de muestras
en los exteriores, en mar abierto, como en estuarios, como en rías. Cantidad de porquería o de aguas residuales de la ciudad y del entorno de la ciudad iban al puerto de Pasajes, ahora salen por el emisario. Por tanto, si la zona del emisario puede ir empeorando en calidad de las aguas, la zona de Pasajes y la misma zona de Donosti tiene que ir mejorando. Entonces hemos estado cogiendo las muestras de agua con unas botellas Niskin, que son botellas especiales para coger muestras de aguas en diferentes profundidades, y lo dicho, el CTD, que es el aparato este que coge conductividad, temperatura, salinidad, oxígeno y diversos parámetros. Y también vemos la visibilidad de las aguas con el disco de Secchi. También, junto con esto, otro día se hace la toma de muestras de sedimentos y bentos. Sedimentos es el sustrato que tiene el fondo del mar, y los bentos son los bichos que están viviendo en dicho sustrato. También se hace una red muy intensiva de puntos. Los sedimentos y los bentos se toman con una draga y se filtran para saber qué bichos hay en el sustrato. Para la toma de muestras, en principio hay un grupo de muestreadores, los cuales somos todos titulados en náutica y titulaciones también profesionales que puede ir desde segunda restringida hasta segunda. También tenemos un barco que lo tenemos a medias con la Escuela Náutica de Pasaia, que es un barco adscrito al Departamento de Agricultura y Pesca del Gobierno vasco. Solemos ir ahí a hacer toma de muestras, pero ya aguas más exteriores, ¿no?, en que vamos cogiendo los parámetros físico-químicos de las aguas para estudios posteriores de cualquier tipo, ¿no?, tanto de anchoa como otro tipo de pesquerías, como de calidad de las aguas, como en la crisis del Prestige. En ASTI trabajamos también en dinámica marina y oceanografía operacional. Es decir, que estamos desarrollando sistemas de instrumentación y también sistemas de modelización para predecir lo que son fenómenos físicos, corrientes, oleaje, etc. Para esto montamos, como he dicho, sistemas de instrumentación, como pueden ser boyas de este tipo. Colaboramos para diseñar ese tipo de sistemas, instalarlos y luego mantenerlos. Tenemos enfrente de nuestras costas, enfrente del Cabo Machichaco y enfrente de San Sebastián, dos boyas de este tipo, y esta es una boya de mantenimiento. Estas boyas miden parámetros meteorológicos como viento, temperatura, presión atmosférica, etc. Luego parámetros oceanográficos, temperatura del mar, salinidad, dirección y altura significante del oleaje y corrientes, básicamente. Luego estos datos sirven en tiempo real para dar un dato, el dato del oleaje, el dato de la corriente, el dato del viento, y también para validar los modelos, los programas numéricos, informáticos, que van a predecir las corrientes, el oleaje, el viento en los próximos días. Pues de forma práctica, ponemos a disposición de cualquier tipo de usuario en la página web de ASTI y también en la página web de Euskalmet todos los datos de las estaciones litorales y de las boyas de alta mar. De forma práctica, los datos de la estación de Pasaia están en la página web de ASTI. Podemos consultar los datos de viento, temperatura del agua, etc., corrientes, oleaje, en cualquier momento en tiempo real. La información se va refrescando cada 10 minutos y todo usuario del mar, un buzo, alguien que va a salir con una embarcación, pues puede consultar esa información en tiempo real, justo antes de salir.